Muy buenas tardes, tengan todas y todos, y sean como siempre bienvenidos a su espacio Tarea Pendiente. Bueno, deseando como siempre que se encuentren excelentes, se encuentren muy bien. Por mi parte, bueno, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirme estar aquí una vez más frente a estas cámaras para compartir con ustedes los siguientes minutos, llevándole como siempre buena información, trayendo excelentes invitados, por supuesto, y el día de hoy, bueno, me siento emocionado. ¿Por qué? Porque me acompaña una bella y joven profesional, una psicólogo clínico. Se trata de la licenciada Linet Alana Betances, una joven profesional, bueno, que como psicóloga vamos a compartir muchos temas, sobre todo la emoción, por eso que me encuentro emocionado respecto a eso. Entonces, bienvenido al espacio. Muchas gracias por invitarme a su programa, es un placer para mí estar aquí esta tarde. Esta tarde para mí, como usted dijo, es muy emocionante que hablemos sobre las emociones, que es un tema tan necesario porque cada uno de nosotros experimentamos un sinnúmero de emociones y no la conocemos, no somos capaces de identificar nuestras propias emociones. A veces se nos hace más fácil identificar las emociones del otro antes de nosotros identificar la propia de nosotros. La propia, bueno, como sabemos, mis amigos, nosotros no abandonamos esta parte primitiva que es necesaria, que es la que nos permite sobrevivir, la que nos permite estar activo, alerta, a pesar como el piloto automático que nos permite pues transitar y estar alerta en cualquier tipo de eventualidad en cual nosotros estemos en peligro. Nuestra vida corre peligro y ahí viene parte de las emociones y otra que ella va a explicar pues cómo se generan, cuáles son los estímulos que recibe y sobre todo el control de las emociones. Sí, correcto. Es importante comenzar a definir qué son las emociones. Las emociones es algo sencillo, son reacciones del cuerpo provocadas por nuestro cerebro. ¿Cómo se provocan esas reacciones por nuestro cerebro? A través de los estímulos de nuestro ambiente. Sobre todo que nosotros somos personas totalmente sociales. Esos estímulos vienen de las relaciones que tenemos personales, laborales, familiares, todo lo que nos rodea nos puede provocar una emoción. Esas emociones nosotros tenemos que empoderarnos de ellas, conocerlas, para poder sacarle el máximo a ellas. Licenciada, y tan necesaria y que sin eso la verdad que la vida no tendría sentido, ¿no? Porque si uno no se emocionara fuera un objeto, fuera un vegetal, bueno, quizás ni los vegetales, porque creo, según los estudiosos, ya no me meten en ese tema, pero también sienten, ¿no? Las plantas. Bueno, de hecho hay una temática que inclusive cuando la otra vez cuando tenía el programa de radio, llamaba una señora que dice que yo le hablo a las plantas y las plantas se ponen más bonitas, más todo. Es decir, que siente emociones. Bueno, esa es otra temática, pero nosotros, considero yo, si no nos emocionamos, no tiene sentido la vida. Realmente no tiene sentido la vida. Y hablamos a veces tenemos 6 emociones básicas, según el psicólogo estadounidense Paul Ekman. Él las clasifica en 6, que son la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, la sorpresa. A veces nosotros podemos identificar que la ira, la tristeza y el miedo son emociones negativas, pero realmente son emociones necesarias, porque son las emociones que nos mueven a una situación de peligro. Si viene un perro y nosotros nos da miedo, pues nos va a invitar, activar a correr, y eso nos salva. Son emociones que nos sirven como nuestro mecanismo de defensa. Siempre está alerta y está trabajando, vamos a decir, lo tenemos latente y se activa solo por su cuenta, ¿no? Exactamente. Porque si uno está en un sitio y viene y se va a caer algo y uno reacciona, pero sin pensarlo, ¿no? Exactamente, nosotros reaccionamos sin pensarlo. Bueno, eso entendemos que reaccionamos sin pensarlo, porque tenemos una manera de un cerebro lógico y un cerebro emocional, y tenemos que tener una comunicación constante con el cerebro emocional y el lógico para que tengamos un buen manejo, un manejo efectivo de nuestras emociones. Por ejemplo, en la alegría, pues todo el mundo conoce ese sentimiento, es algo muy agradable, muy feliz, es un sentimiento placentero. Pero cuando hablamos de la ira, es muy difícil nosotros manejar ese impulso de ira. Entonces ahí lo que necesitamos es la inteligencia emocional. Ahí venimos y entramos en ese tema de cómo nosotros manejar esa ira. Y es sencillo, pero es necesaria, porque eso nos va a mover. El control, porque a diferencia pues de los demás pertenecientes al reino animal, tenemos la facultad de precisamente eso, de que contamos con una parte racional, el cual va a controlar nuestras emociones, ¿no? Importante eso, la alegría y todo lo demás, pero sobre todo
el odio, la tristeza, que yo sé que eso pasa en otra etapa, que ustedes como profesionales pueden explicarlo mejor que yo, que entra la fase esa de depresión, etcétera, de duelo, dolor y todo lo demás que ocasiona otros trastornos fisiológicos y que van a activar enfermedades, o más bien van a permitir enfermedades, ¿no? Eso es correcto. Por ejemplo, como hablábamos de la ira, del miedo, la sorpresa, esa capacidad que nosotros tenemos de sorprendernos ante los hechos. Por ejemplo, los niños son los que tienen la mejor capacidad de sorpresa. A través que nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad. Hay una capacidad importante de nosotros podernos sorprender ante los hechos, porque eso nos permite ser y crecer. Porque cuando nosotros no nos sorprendemos ante nada, vivimos como eso te sin estoy diciendo, ánimo, o sea que, sin emociones, sin sin nada tiene sentido, nada, todo viene, todo va. Pero cuando tenemos y desarrollamos esa capacidad de sorpresa es algo increíble. No da ganas de vivir, no da porque ganas estamos de sintiendo, vivir. y eso entiendo pues que de lo que he leído, que también va agregando una serie de sustancias químicas como la dopamina, ¿verdad? Sí, que correcto. va a generar esa alegría, esa sensación de alegría Sí, en el cuerpo, de satisfacción, de plenitud, de cosas, ¿no? Y que son necesarias. Por eso que hay mucha gente como apática porque no se emocionan, ¿no? Exactamente, ahí es lo que entramos con lo que es la empatía con el otro. Cuando vemos a una persona llorando, nos contagiamos de esa alegría. Entonces tenemos esa empatía porque tenemos en nuestro cerebro lo que se llama las neuronas espejo, que son lo que nos permiten ser empático con el otro. Esa capacidad, por ejemplo, eso es lo que nos diferencia de un psicópata. El psicópata no tiene esa capacidad de ser empático. Con el otro, y por eso es que tiene esa capacidad de actuar sin, como dicen, sin lástima. Sin lástima, sin sangre, sin corazón, como dicen popularmente. Entonces, retomando el tema pues de la necesidad de emocionarse, la necesidad inclusive de estimular las emociones, ¿no? Porque si yo digo, si la dopamina nos da esa sensación de alegría, entonces, bueno, vamos a buscar más cosas que nos alegren, que nos entusiasmen, que nos motiven. Por eso, un ejemplo, yo he dicho en otro programa que si a usted le gusta hacer algo que lo apasiona, por hobby, por lo que sea, pero independientemente de la profesión o oficio que pueda tener, sí, claro, intentar hacerlo, como para llenar esas emociones necesarias, porque eso le trae satisfacción y eso no tiene nada que ver con el dinero ni nada, sino satisfacción personal, ¿no? Necesaria. Sobre todo se recomienda mucho ejercitarse. El ejercitarse es un liberador de neurotransmisores por excelencia. Ahí podemos liberar dopamina, serotonina, adrenalina, que esos son neurotransmisores que nos relajan y nos regulan todo el cuerpo. Y si hacemos ejercicio en la mañana, que es muy recomendable, podemos pasar el día entero, ustedes ven relajaditos. Relajado, tranquilo. Relajaditos sin pesar. Que mucha gente que uno la ve como amargada, como un estado de ánimo que nota esa pesadez, quiere decir que le falta activar esos neurotransmisores. Eso es correcto. Cuando vemos a esas personas así sin mucho ánimo y demás, obviamente hay que indagar por qué viene ese desánimo, porque hay medicamentos, si tienes alguna condición médica, hay medicamentos que te inhiben esos neurotransmisores. Entonces, por eso es muy importante nosotros indagar por qué razón esa persona se encuentra en ese estado de ánimo. Y en este caso, para hacerte un poco de publicidad, ¿no? En este caso, buscar a ustedes como especialistas, porque si yo no domino esta parte, yo digo, pero bueno, me hace falta algo. Por eso la gente quizás en un momento dado se refugia en la religión, que es bueno, ¿no? Pero se puede refugiar en el alcohol, se puede refugiar en la droga, se puede refugiar en otro tipo de cosas negativas, buscando esa satisfacción, pero por canales que no debe ser. Entonces, en mi caso, pues recomendando a la gente de tu área, la área de estudiar la conducta humana y que te identifique. Mire, usted se la pasa es triste, usted lo que tiene que conseguirse es un novio, ¿yo? Sí, el ser humano tiene necesidades básicas. Yo lo dije así de una forma jocosa, pero ¿tú crees que eso no es necesario para el ser humano? Por uno alegrarse, animarse, estar entusiasmado. Todo el mundo tiene una necesidad, la necesidad de ser amado, esa necesidad de que sea reconocido por la sociedad, no solamente por su familia. Nosotros queremos ser competentes en nuestro medio, sentir que valemos. Entonces, a veces buscamos esa necesidad donde no tenemos que buscarla. Por eso ahí estoy viene diciendo, eso, ¿no? Que cuando no nos sentimos queridos en nuestra casa, no sabemos por qué tenemos esa situación familiar, por qué nos provocan esas emociones, por qué tengo esa relación con mi madre tan disturbia,
¿por qué me pasa esto a mí? Llegamos y nos refugiamos, así como usted dice, en el alcohol, en la droga y demás. Y ahí es que entramos nosotros a orientarlo, cómo puede manejar sus emociones para potenciar ese sentimiento. Porque, por ejemplo, los artistas potencian esos sentimientos dolorosos y lo plasman en su arte, en su arte, y se hacen ricos, millonarios ya con Sí. ese arte. Y eso, todo ese arte son emociones plasmadas, no es más que eso, al igual que los músicos. Sí, por eso entonces insisto en eso, de no indagar por nuestra cuenta, sino buscar a los profesionales que nos van a ayudar a identificar esa carencia que tú tienes para estimular, activar esa emoción, el cual te traiga satisfacción personal y por supuesto te lleve a un estatus de calidad de vida y de todo lo demás, y que puedan de esa manera desarrollar otras cosas en tu entorno, ¿no? Sí, claro. Porque a veces la gente no se desarrolla profesionalmente en su área, es decir, no da un 100% porque le falta emoción, ¿no? Exactamente, si tú no te sientes cómodo en tu ambiente laboral, por ejemplo, o no te sientes satisfecho en la carrera que estudiaste como profesión, no puedes dar el todo, porque eso no es lo que tú quieres. Entonces, eso no es lo que te llena, eso no es lo que te emociona. Tú no entregas tu corazón, tu energía en algo que realmente no te satisface. O sea, no da el 100%. Porque increíblemente el cerebro necesita algo a cambio. Yo te doy esto, mira, te doy mi conocimiento, pero dame algo a cambio. Dame algo, aliméntame bueno. ese cerebro emocional para yo poder seguir trabajando. Si así no puedo. Pero en este sentido, de cuando uno escoge por circunstancia una profesión, una carrera, un oficio, bueno, le tocó hacerlo, yo creo que hay que buscar la parte buena de eso, ¿no? En este caso, porque si tú no puedes cambiar esa situación, esa realidad, uno debería buscar algo que le agrade dentro del desagrado, vamos a decir, porque quizás no es tan desagradable, pero uno hace una cosa con pasión, que es lo que indican todos los especialistas, ¿no? Hacer la cosa con pasión, de manera que no te sientas que trabajas, sino que disfruta lo que estás haciendo. Se puede de una u otra manera buscar la emoción dentro de algo que aparentemente no es lo que te gusta. Puede ser. Todo depende qué tan lejano estás realmente a lo que uno quiere. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo me encuentro en un trabajo que no es realmente lo que mi área específica, pero yo me gusta. Y yo siento que a través de ahí yo puedo seguir creciendo profesionalmente. ¿Qué yo hago? Por ejemplo, doy mi tip. A nosotros los psicólogos nos gusta hablar mucho sobre nuestra experiencia personal, sobre todo, para identificar la situación. Entonces, ¿qué yo hago? En ese ámbito, en ese espacio laboral que yo tengo, yo busco cómo yo puedo crecer. Bueno, ahora le vas a decir a nuestro amigo televidente cómo tú buscas crecer dentro de un área que no es la propiamente profesional. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, continuamos, mis amigos, con las emociones y hablando con la licenciada Linet, la bella Linet Alana Betance, bueno, psicóloga clínica, y ella está hablando un poco de su experiencia acerca del desempeño que está haciendo en la actualidad, sin embargo, no abandonando sus partes psicológicas. De hecho, en tu área también se puede, de una u otra manera, aplicar la psicología, ¿no? Claro, en mi área se puede aplicar, en todo se puede aplicar la psicología, en todo. Obviamente, nuestra vida diaria, la vida diaria es psicología porque todos nosotros somos la conducta propia y nosotros podemos manejar nuestras propias emociones de una manera efectiva. Entonces yo en la parte anterior estábamos hablando de cómo encontrar una parte emocionante en un trabajo que no nos agrada tanto o realmente no es lo que queremos hacer en ese momento. Entonces yo lo que digo es que hay que buscarle un propósito. El propósito de por qué estamos haciendo eso, darle sentido a ese trabajo quizá o a esa profesión. Muchas veces se encuentran algunos chicos estudiando medicina, ingeniería, porque su papá era ingeniero, pero realmente le gusta la arquitectura. No le gusta cuestiones artísticas, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Nada que ver con eso, pero búsquenle un propósito de plasmar ese sentimiento, ese arte, lo que ustedes querían transmitir, quizás desde la música, desde la arquitectura lo pueden transmitir, desde la medicina pueden encontrar una satisfacción de ayudar a los demás, de ese arte, volverlo un arte. No, todo lo que hagamos, verdad, volverlo un arte y ponerle y disculpa que lo interrumpa. Lo más importante es ponerle un propósito. Si le ponemos un propósito, vamos a encontrar una recompensa y una satisfacción final. No, disculpa tú que te interrumpa porque tú eres la invitada. Lo que quiero decir, o sea, se me vino a la mente de que
todo está relacionado, realmente todo está relacionado y en el caso tuyo de la parte psicológica y la parte emocional, que es el tema que estamos tratando, de una u otra manera debe estar incluido en todas las cosas. Y cuando nos referimos al tema de que estamos a veces haciendo o nos encontramos por circunstancias en una actividad, una profesión, un oficio, el cual no fue el sueño de nosotros, pero se va a relacionar en algo con lo que tú querías, porque nada puede estar desligado de nada. No, nada está desligado de nada. Todo en la vida tiene un propósito. Entonces, si nosotros le damos un sentido, un propósito, para que nos impulsen a llegar a donde realmente nosotros queremos llegar, ustedes van a ver que va a haber una satisfacción al final, aunque sea una emoción de sorpresa. Me sorprendí conmigo mismo que pude lograr eso, una satisfacción, un sentimiento de alegría. Es importante cuando tengamos ese momento de alegría, ese momento de tristeza, ese momento de sorpresa, nosotros identificar nuestras sensaciones en el cuerpo. Si nosotros identificamos que cuando nos sentimos enojados, cerramos los ojos, ya eso es momento de buscar, de respirar, para regularnos. Entonces, si vemos esos patrones que nosotros tenemos comúnmente cuando tenemos los diferentes tipos de emociones, podemos controlarlas, podemos manejarlas, porque como digo, no podemos ni manejar ni controlar lo que no conocemos. Así es, primero conocerlo. Y yo quizás no había visto eso que tú dices, ¿no? En el sentido de buscarle un propósito dentro del área que estemos desempeñándonos. Y es verdad, porque si tú puedes ser mecánico, pero si tú tienes la parte artística, bueno, vas a aplicar el arte dentro de esa área, como decía, que no tiene nada que ver, que puede ser opuesta, sin embargo no es opuesta. No es opuesta, de verdad, porque en todas las cosas puedes colocar, es más. Yo digo, vamos a hablar de una cosa tan drástica, ¿no? Tú puedes ser médico, pero quizás eres artista innato, tienes ese tipo de vocación, lo puedes también aplicar, y así sucesivamente. Bueno, Line, habíamos hablando en el corte, un poquito en el corte, respecto a de que en todas las áreas deberían introducir parte del del conocimiento de las emociones, y después, por supuesto, después que la conozco, la puedo controlar. Sobre todo en las partes de los docentes, ¿no? Sí, sobre todo en los docentes, los médicos, es muy importante porque son las personas que trabajan directamente con las personas. Hasta el secretario que te recibe en una empresa tiene que tener ese manejo, porque nos encontramos diariamente con diferentes tipos de personas. Y cuando viene una gente, un ejemplo, yo soy secretaria en algún lugar, y viene una gente con un mal humor y viene y me hace un arrebato. Si yo no conozco qué es lo que está pasando, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al arrebato también. Entonces, esas situaciones se pueden evitar si tenemos ese conocimiento de esas emociones. Yo creo que también es un tema que yo he tocado aquí, la gente que está en atención al cliente, atención al público, ¿no? Exactamente. Con contacto con el público. Yo sé que ellos le hacen un entrenamiento respecto a eso, ¿no? De tener tolerancia, y hay ciertas técnicas que deben aplicar por el trato del público, y que son muchos caracteres y muchas personalidades que te pueden acercar. Y si tú te aunas a un mal humor, y no sabes controlar, eso puede generar otras cosas negativas, el cual va a redundar también en algo, valga la repetición, negativo para la empresa, la institución, ¿no? La imagen sobre todo. Eso es correcto, por eso yo digo y me atrevo a recomendar que en el currículo de nivel inicial, o sea, de que están en segundo de básica, en los colegios, en las escuelas, debe enseñarse lo que son la identificación de las emociones, porque vemos de que ese niño es imperativo, ese niño es lo otro, y no se paran o se detienen a indagar qué realmente es lo que está pasando. Y si desde esa edad, temprana edad, podemos enseñarle al niño, mira, a ti lo que te pasa es que te sorprendiste, aquí lo que te pasa es que eso te causó tristeza, te causó ira, te enojó, lo que sea. Si no le enseñamos desde esa temprana edad, cuando llegan grandes, es más complicado enseñarle, porque venimos con ese mismo patrón, crecemos con ese patrón de descontrol. Y queremos ya cuando son grandes, ya venir a controlarlo todo. Pero si ponemos desde el inicio, comenzamos a enseñar paulatinamente qué son las emociones, identificar el control de nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque sí enseñan el control de los impulsos fisiológicos, lo enseñan a ir al baño, pero no lo enseñan a controlar sus emociones en los momentos indicados. Y son tan necesarias e importantes, porque de ahí viene la agresión de un niño a otro niño, porque no sabe controlar las emociones y quizás por alguna cosa insignificante lo agrede. Y no solamente a un compañero de la misma edad, hasta al adulto, hasta el maestro, el papá, la mamá, le puede hablar mal porque no controla las emociones. Y por supuesto, si no tiene esa educación, vamos a decir, en la casa, de los valores, etcétera, puede generar y puede irse
creando, formando un monstruo, ¿no? Claro. A la final, bueno, una palabra fea que estoy utilizando, pero es así, o sea, si lo dejas crecer, con ese descontrol emocional, puede generar en otras cosas circunstancias que ya sabemos, sobre todo aquí en todo el país, donde se ha aumentado ese tipo de agresión, sobre todo hacia la mujer, y bueno, hoy en día de mujer hacia los hombres también, ¿no? Porque correcto, eso se da en forma general. Correcto, vamos creando un monstruo. Ahí escuchamos a la mamá diciendo, yo no puedo controlar ese niño. ¿Cómo tú no puedes controlar a ese niño si realmente el niño absorbe y aprende lo que ve en su ambiente? Si nosotros desde pequeños los enseñamos, le decimos, mira, y nos sentamos a hablar con ellos sobre todo, decimos, mira, esto es lo que te está pasando, ¿qué tú sientes cuando yo te quite ese juguete? Mira, eso te pasó por esto, pero eso no puede ser así, tú tienes que manejarlo y entender por qué yo te quité ese juguete, por qué no es la hora. Y si le vamos explicando, le vamos dando importancia a sus emociones, porque a veces hacemos como que no nos importan las emociones de los demás. Ah, te pusiste triste y seguí por ahí delante. Ah, eso es malcriada, y no nos detenemos a pensar qué es lo que está sintiendo realmente ese niño, ese adolescente, ese adulto, porque todos sentimos. Pero como todo es una cadena, licenciada, y a veces los padres también actúan, vamos a incluirme, pues actuamos mal, por capricho, por mal humor, por rabia, a veces maltratan a un niño y resulta que él no tiene la culpa de eso, ¿no? Porque no hay un control de las emociones y también se convierte en repetitivo, ¿no? Repetitivo, y ahí vienen los patrones, el modelo de cuando el papá agrede a la mamá, así sea verbalmente, ya el niño o la niña también ve ese ejemplo, ese mal ejemplo, y se va repitiendo, ¿no? Porque va cayendo una cosa en la otra. Sin embargo, en las escuelas hay grupos de orientadores, ¿no? Correcto. También están haciendo algún tipo de trabajo para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero sin la ayuda de los padres, todo se cae. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, cuando he atendido adolescentes y niños, yo me gusta tener una entrevista previa con los padres solos. ¿Por qué? Porque si el papá emocionalmente no está sano, no va a haber un niño emocionalmente sano. Eso es prácticamente imposible. Yo necesito padre sano, niño sano. No va a llevar al niño porque está bien esa iniciativa, pero el trabajo no queda completo. Exactamente. Es importante que se trabaje al niño. No es que no se puede trabajar al niño, pero el trabajo no va a ser tan efectivo si los padres que tengo no están sanos emocionalmente. A veces le echamos culpa al adolescente, al niño. Ay, este está muy rebelde, que si yo qué, que si esto, que si él hizo, que si no hizo. Pero no se detienen a pensar los padres qué es lo que ellos están haciendo. Si ellos realmente han cerrado ciclos emocionales, porque quedan con esos ciclos abiertos de cuando ellos eran adolescentes, su papá le habló mal, lo recargan de manera consciente o inconsciente en el niño. Y el niño sucesivamente va a seguir la cadena. Exactamente, va a seguir esa cadena. Entonces, yo siempre recomiendo cuando tengo un adolescente, si existe la posibilidad que el padre asista, aunque sea a una o a 2 consultas, para ver cómo realmente puede ayudar a su hijo e involucrarse en el proceso de su hijo. ¿No? Y cómo ha influido sobre todo cómo ha influido en ese proceso de que su niño tenga X o Y conducta. Y en ese caso, licenciada, hay padres que reconocen realmente que no se han educado pues, en cuanto a las emociones. Reconoce que no controlas tus emociones, reconoce que existe esa carencia y por supuesto has actuado mal. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Y que tenga la necesidad de decir, bueno, yo ahora me voy a poner en manos de una profesional para que me ayude a reconocer las emociones y a controlarlas. Obvio, como en todo caso hay sus excepciones, hay algunos padres que sí aceptan, hay otras personas que no lo aceptan, dicen, no, yo estoy bien, yo no estoy loco, porque esa es la cultura de aquí. Realmente decir que cuando uno le recomienda ayuda psicológica es que él está loco. Nosotros, mire, personalmente yo no atiendo locos, yo atiendo personas que tienen necesidades a nivel emocional. Nosotros no atendemos locos. Mire, pero hay un amigo que dice que no hay locos sino gente diferente. Exacto, todos somos diferentes y tenemos nuestras particularidades realmente. Ya de otro plano porque entra la parte de psiquiatría, ¿no? Exactamente, ya cuando tiene ya algo de orden fisiológico, a nivel del cerebro, que las neurotransmisores se descontrolan, tenemos un exceso de dopamina, que eso vendría siendo una esquizofrenia, pues ahí ya sí se refiere. Dopado. Anda dopado.
A ella sí se referiría al psiquiatra, pero es muy recomendable que aunque sea una vez al año, uno vaya al psicólogo y se descargue. Porque uno vive constantemente con situaciones, manejando situaciones tanto familiares, en el trabajo, en su entorno. Entonces uno necesita un momento de descargarse. Y a veces, ¿qué hacemos? Lo descargamos en los hijos. Bueno, Cargamos eso en los hijos de esas emociones. vamos a hacer un corte y de regreso vamos a presenciar un video, bueno, que está aportando la licenciada en cuanto al alfabeto emocional, ¿no? Sí, correcto. Interesante. Vamos al corte y ya regresamos. Usted lo vive. Bueno, continuamos disfrutando de este espacio que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, lo que es Tarea Pendiente. Tenemos por ahí preparado un video por sugerencia de nuestra amiga invitada, el cual ella le va a hacer la introducción, para que nuestros amigos televidentes pues, puedan disfrutarlo. Bueno, ese video es muy interesante porque nos dicen los neurotransmisores que nos relajan, las conductas que disparan esos neurotransmisores para nosotros sentirnos mejor y cuáles son esas conductas que realmente inhiben esos transmisores y nos liberan cortisol, que el cortisol es un neurotransmisor que nos produce hasta úlcera en el estómago. A veces nosotros no creemos que por hacer, como decimos por ahí, una mala sangre, podemos tener una repercusión a nivel fisiológico. Entonces el doctor Hitching decidió hacer un alfabeto emocional donde explica cuáles son las conductas que liberan los neurotransmisores positivos, que nos dan tranquilidad, serenidad, y cuáles son las conductas que no nos liberan neurotransmisores factibles para nuestra salud. Bueno, amigo director, cuando usted crea conveniente.
Amigos, ahí pudieron observar el alfabeto emocional, un poco didáctico, bastante didáctico, mejor dicho, para conocer parte de la sustancia que segregamos y los beneficios o el perjuicio que nos hace en nuestro organismo. Y el llamado es a ser felices, a ser alegres, a hacer cosas positivas, a hacer cosas buenas y conocer nuestras emociones y controlarlas. Esto sería la parte de ser inteligente emocionalmente, y la licenciada nos va a ampliar un poco más acerca de esto vamos a decir que se ha hablado tanto acerca de la inteligencia emocional. Sí, ese tema está en el tapete, como diríamos por ahí, la inteligencia emocional, que es ser inteligente emocionalmente y qué tan necesario es ser inteligente emocionalmente, valga la redundancia. Pero muchas veces no escuchamos la parte atrás de todo lo que conlleva ser inteligente emocionalmente y lo necesario que es, porque el que es inteligente emocionalmente se podría llamar una persona exitosa. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque eso se aplica en todo. Es necesario, sobre todo en nuestra vida interpersonal, laboral, ser inteligente emocionalmente. Cuando hablamos de ser inteligente emocionalmente es todo lo que yo mencioné anteriormente. Conocer nuestras emociones, porque las emociones están diseñadas para guiarnos de cómo debemos reaccionar y actuar en X o Y momento. Para eso que están diseñadas las emociones. Entonces, yo recomiendo que hagamos 3 pasos cuando experimentemos o sintamos alguna emoción X. Es, primero, propósito de la emoción. ¿Qué nos mueve? ¿Qué está motivando esa emoción? ¿Cuál es la raíz de esa emoción? Que nos volvamos como una especie de exploradores de emociones, más o menos, para ver qué realmente es lo que estamos sintiendo, porque muchas veces confundimos emociones, porque a veces una de las más comunes que confundimos es la tristeza y la ira. Por ejemplo, él me engañó, me siento muy triste porque él me engañó, pero realmente lo que tenemos es un enojo adentro. Realmente eso es lo que queremos descargar y debemos hacerlo. Y también, aparte de la emoción, cuando se convierte en sentimiento, ¿no? Claro, se convierten en sentimientos, en sensaciones, y pueden ser prolongadas esas y perjudiciales en tal caso, ¿no? Claro, prolongadas y perjudiciales. Nosotros tenemos que cerrar los ciclos de las emociones para poder ser sano emocionalmente. Y obviamente inteligentes. ¿Cómo cerramos esos ciclos? Como le decías anteriormente, hay que explorar esa emoción para conocer qué es lo que realmente estamos sintiendo a nivel fisiológico, porque las emociones se ven. ¿Qué es la primera fase? Reconocer todas nuestras emociones, toda esa manifestación, la primera fase. La segunda fase es regular. Tenemos que regularnos. Una de las técnicas más comunes, más necesarias y más efectivas, se podría decir, es respirar. Cuando nosotros respiramos se nos regula todo, porque se nos oxigena el cerebro. Y me estoy acordando de ese de 70 veces 7, ¿no? Tener la paciencia, controlarse, no actuar en el momento, porque hay muchas recomendaciones que, bueno, tú como profesional lo puedes decir mejor que yo. Sin embargo, le puedo decir que el pensar, detenerse, no actuar, dice, 2 extremos, ni cuando estés muy alegre ni cuando tengas mucha rabia. Empezando por ahí. Sí, es correcto. O sea, no tomes decisión, quédate tranquilo, regresa, ven más tarde, da una vuelta, toma aire, haz lo que tú quieras, pero no tomes decisión ni digas nada, no digas nada en ese momento, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, por eso digo que regularse. Nosotros recomendamos la respiración porque es un regulador por excelencia de nuestro cuerpo, pero todo el mundo puede conseguir su mecanismo de regulación. Por ejemplo, para yo regularme, yo necesito jugar algo, que eso me desestresa. Okay. Ahí me regulé. A otra persona necesitan dar un paseo para regularse, pero a veces dar un paseo no nos permite, no tenemos el chance o el espacio. ¿Qué es más rápido? Respirar, nos regulamos. Después que nosotros estamos regulados, es que podemos tomar la decisión final. Y eso que mencioné de ni estar muy alegre, muy eufórico, contento, tomar una decisión así, porque puedes caer en engaño, ¿no? Quiere decir que el no se raciona, no raciona o sí, no se razona. No se razona, no estamos utilizando la parte lógica de nuestro cerebro. ¿No? Al principio del programa decía que tenemos un cerebro emocional y un cerebro lógico. Y para ser inteligente emocionalmente tenemos que tener una comunicación constante con esos 2 cerebros. Esos tienen que ser los mejores. Equilibrio. A eso es lo que le llamamos equilibrio emocional.
en una persona equilibrada, cuando, ay, esa persona sí es muy equilibrada, es que tiene esa que aguanta callado. Pero tampoco es tan bueno aguantar callado, hay que ser asertivo. Porque, por ejemplo, podemos tener algo que nos enoja, no lo podemos, ay, yo soy inteligente emocionalmente y soporto y aguanto todo y viene, soy un zafacón de todo lo que diga. No, no es así. Nosotros tenemos que descargarnos, pero de manera asertiva. El detalle... Quizás, disculpa que te interrumpa, que lo he hecho varias veces ya. No, tranquila. Eso, ¿no? De la asertividad. Yo lo he mencionado aquí porque es difícil, como también es difícil decir que no. Sí. Entonces, ser asertivo también es difícil. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos como acostumbrados a eso, ¿no? Es difícil, pero es posible. Ahí viene la parte de cuando la última fase, decidir. Ahí tú decides de reaccionar de manera emocional, que cuando hablamos de emocional vamos a acercarnos a lo irracional, que me llevo solamente de mi emoción, a la parte lógica. Cuando combinamos estas dos partes, podemos ser asertivos. ¿Por qué? Sencillo. Pensé, esto sucedió por esto, esta persona pudo haber hecho por esto, la manera más correcta de yo actuar es la siguiente, es lo que más me conviene, si actúo de una manera irracional podría tener consecuencias peores, no me conviene, me evito un problema mayor. Hace como un análisis en frío, ¿no? Un análisis en frío, porque ya me regulé y tengo esa capacidad. Entonces, como tengo esa capacidad, ya estoy regulada, puedo hacer eso. Entonces, vengo y la pongo la parte emocional y digo, esa persona necesita ser comprendido. Esa persona necesita que yo sea asertiva con él. Y vengo, mira, me molestó lo que hiciste. Estoy muy enojada, me sentí muy enojada, no estoy contenta con eso, pero voy a trabajar para no tenerte ningún rencor, poder perdonar eso, pero yo espero que tú trabajes también esa parte. Yo voy a trabajar esa es la parte difícil que está diciendo yo, que hacía falta también, como el título del video, de alfabetizar a la población. Porque si yo te digo a ti, tú eres mi compañera de trabajo, por una u otra circunstancia no nos entendimos en una situación, o hiciste algo mal, o yo hice algo mal, lo más correcto, mire, hiciste esto mal, o me llamaste la atención delante de los demás compañeros de trabajo y me sentí humillado, vejado. Entonces, mira, la próxima vez que tú me vayas a decir algo, por favor, me llamas aparte y me lo dices a mí solo, o a mí solo, pues dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, que las personas lo acepten de esa manera, ¿no? Exacto, pero tú haces tu parte. A veces nosotros hacemos la parte y se nos hace tan difícil que la otra persona haga la otra parte. Nosotros no podemos controlar la reacción del otro. Sí, entonces, no. Pero uno se siente bien cuando hace su parte. Yo cumplí con decirte que me enojó, no me sentí bien, pero tú le dejas ese granito, como esa semillita en esa persona, para también invitarlo a que él tenga esa misma actitud con otra persona que le pueda hacer lo mismo a él, o que te devuelva esa actitud. No, y no solamente eso, que se espera de que no tome, como decir, represalia, ¿no? Porque sí, claro, se lo dijiste claramente de frente, como debería ser todo. Lo que pasa es lo que te digo, que la gente